Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Les queremos dejar saber que estamos en una nueva serie que se llama Activados y vamos a estar aprendiendo del Espíritu Santo y los dones. Y también queremos invitarles que vamos a tener una conferencia en noviembre 5 y 6. Tienen que registrar, va a ser increíble. Y también le queremos dejar saber que tenemos una aplicación. Si quiere conectarse con nosotros, solo tienes que buscar Crossbridge Miami Springs en la aplicación y también puedes poner peticiones de oración, también puedes ver las notas del sermón y también les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio en español a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy vamos a continuar conociendo un poco más acerca de los dones espirituales que menciona la Biblia y seguiré usando la clasificación de 3 grupos que usé la semana pasada. Pero quiero recordarles que esta clasificación no la hace la Biblia, sino que simplemente la estoy usando como una manera de agrupar los dones por asociación para poder recordarlos más fácilmente. Los 3 grupos son los dones de amor, que hablé de ellos la semana pasada, los dones de palabra y los dones de poder. Pero quiero enfatizar que no significa que los clasificados como dones de amor son los únicos que nos muestran el amor de Dios. Todos los dones muestran el amor de Dios. Tampoco los que estamos clasificando como dones de palabra, estamos incluyendo absolutamente a todos los dones que en su práctica prioritariamente necesitan el uso del habla, porque algunos serán clasificados como dones de poder y tampoco significa que estos últimos son los únicos que nos muestran el poder de Dios. No es así. Esta es una clasificación bastante subjetiva que tiene el único propósito de ayudarnos a memorizar los dones asociándolos con algunas palabras. Hoy veremos el segundo grupo, los dones de la palabra, y por lo tanto el título para este sermón es Activando la palabra. Cuando yo me refiero a los dones de palabra, no necesariamente voy a incluir a todos los dones que se expresan a través del habla. Hay algunos, como les dije, que están clasificados en los dones de poder, como la profecía, como el don de lenguas, como la interpretación de lenguas, y eso se debe a que la manifestación que tuvieron estos dones en la iglesia del primer siglo fue una manifestación muy espontánea. Por esa causa, estos dones causaron una sensación de asombro. Su manifestación causó ese asombro porque eran dones particularmente, digámoslo así, muy llamativos. Una persona podía orar o podía hablar en otro idioma que no conocía y que nunca había estudiado como una manifestación de Dios. No así como ocurre, por ejemplo, con el don de la enseñanza, que la persona tenía que usar su capacidad intelectual para leer el texto, para estudiarlo, para comprenderlo, para prepararse luego para poder explicarlo, tratando de hacerlo bien comprensible para aquellos que no lo conocían. Así que esta es la característica que llamamos como dones de poder, de la cual yo pienso hablar la próxima semana. Quiero inicialmente, para estos dones de palabra,
leer algunos textos de la Biblia donde los he resaltado. Usted va a poderlos ver allí. Los he resaltado en otro color, aunque aparecen también dones que no están dentro de esta clasificación. Romanos 12, versículos 6 al 8, dice así: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El segundo texto lo he tomado de 1 Corintios capítulo 12, los versículos 7 y 8 y el versículo 28. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y por último, inicialmente quiero leer Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los dones de palabra o que hemos clasificado como dones de palabra? El de apóstol, el pastor, el maestro, el don de enseñar, el don de dar palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el evangelista, el dirigir y el exhortar. La Biblia no nos provee ninguna explicación detallada de cómo funcionan estos dones. La realidad es que la iglesia ha tenido que ir aprendiendo en la práctica en la medida que ha ido usando los dones. La mejor manera que nosotros tenemos para saber si poseemos alguno de estos dones es tratar de ejercerlos. Y así las demás personas nos confirmarán o nos negarán la presencia de ese don en nuestra vida, y de la misma manera quien lo está ejerciendo poco a poco irá comprobando su realidad o no. Por ejemplo, cuando a alguien se le pide que en las actividades que desarrolla la iglesia colabore, que sirva, y esa persona de pronto se incomoda, se enoja, no lo hace, o termina haciéndolo porque le toca por compromiso, pues evidentemente esa persona no debe tener el don del servicio, aunque debería crecer en la disciplina de servir, lo cual es un llamado que se nos hace a todos los creyentes. Pero cuando la situación es diferente, si a alguien se le pide que sirva, que dé, que dirija, que enseñe, por citar algunos de los dones, y esta persona lo hace con disposición, con alegría, y comienza a ver que ese es el camino por donde Dios le está usando, entonces puede llegar a comprobar si realmente tiene el don. Tengan en cuenta que las primeras veces que se ejerce un don no serán las mejores, porque obviamente falta el aprendizaje, la experiencia. Cada vez irá adquiriendo mejor y mayor conocimiento y más experiencia para poder ejercer los dones con eficacia. También quiero recordarles que entre los cristianos no hay común acuerdo sobre la vigencia, la permanencia en la iglesia de hoy de algunos de los dones. El campo de discusión está en los dones clasificados como dones de poder, que los abordaremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Pero existe uno de los dones que estoy tratando hoy aquí como dones de palabra, sobre el cual existe el mismo desacuerdo con respecto a su permanencia. Me refiero al hecho del ser apóstol.
El término en el original griego es apóstolos y literalmente significa uno que ha sido enviado. Este vocablo griego se usa respecto del Señor Jesús para describir su relación con Dios el Padre. Él fue un enviado por Dios el Padre. Hebreos 3:1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo fue un enviado del Padre con una misión especial. Pero también este término, apóstolos, se usa respecto de los discípulos que el Señor Jesús eligió. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Ahora, Judas Iscariote fue reemplazado. Y el requisito para el reemplazo fue que esta persona hubiera estado con los discípulos desde el comienzo, desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión, para poderlo nombrar como un testigo de la resurrección de Cristo. Esto lo dice Hechos 1, versículos 21 y 22. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo de nosotros de su resurrección. Para compensar este faltante en la vida del apóstol Pablo, quien no estuvo en el ministerio terrenal del Señor Jesús, fue necesario que el mismo Señor Jesús, ya resucitado, se le apareciera de una manera extraordinaria y le comisionara directamente después de que Jesús había ascendido hacia los cielos. Se calcula que esto ocurrió entre 7 a 9 años después de la ascensión de Cristo Jesús. Pablo lo narra de la siguiente manera: Gálatas 1, los versículos 1, 11 y 12. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo tuvo una experiencia única, irrepetible, donde Jesús mismo se le reveló ya resucitado y le enseñó y lo comisionó, lo envió para que fuera su apóstol. Existe un uso más amplio del término apóstol. Hacia el interior de la Biblia, su uso más amplio se refiere a que no se limita al hecho de ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo y haber sido comisionado por el propio Señor Jesús. Por ejemplo, a Bernabé, compañero de viaje del apóstol Pablo, se le llama, junto con Pablo, se le llama apóstol en Hechos 14:14. A Epafrodito también se le llama apóstol, refiriéndose a él como un mensajero enviado por la iglesia de Filipo. Eso está en Filipenses 2:25. Obviamente, si usted lo lee allí en español, no va a encontrar en ese versículo la palabra apóstol, sino va a encontrar la palabra mensajero, enviado. Pero en el original griego sí está la palabra apóstolos. A Silvano y a Timoteo, Pablo parece incluirlos como apóstoles en la primera carta a los tesalonicenses, aunque en este contexto no está totalmente claro. Pero obviamente, cuando el término apóstol o enviado es usado de manera más restringida, yo diría de manera técnica, se refiere solo a los 12 discípulos iniciales de Jesús, incluyendo luego a aquel que reemplazó a Judas e incluyendo también a Pablo, porque ellos tuvieron una autoridad superior que ninguna otra persona ha tenido ni podrá tener
en la historia de la iglesia jamás. Pues junto con ser testigos de la resurrección de Cristo, ellos recibieron revelación directa de Dios por medio de Cristo Jesús. Ellos fueron enseñados directamente por Cristo. Muchos de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, y de esa manera se completó el canon, la lista oficial de los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Aunque no todos los apóstoles escribieron, todos fueron testigos de la resurrección de Cristo y todos fueron enseñados directamente por Jesús, incluyendo a Pablo, quien tuvo una revelación única y especial. Así que podemos decir que ellos fueron testigos presenciales. Ellos oyeron de primera mano las enseñanzas de Cristo. Ellos testificaron de eso y Dios testificó juntamente con ellos. Esto es extraordinario. Voy a leer un texto que me parece asombroso, maravilloso. Póngale mucha atención. Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Espero poder ampliar este texto la próxima semana. Pero está diciendo que el Evangelio fue anunciado primeramente por Jesús, que fue confirmado por los testigos presenciales, los que oyeron de primera mano, y que aparte de eso, Dios testificó juntamente con ellos a través de señales, de prodigios, de milagros y de dones espirituales. Esta razón hace que estos testigos presenciales, estos apóstoles, sean el fundamento de la iglesia y nadie más. Y ese fundamento es mediante el testimonio que ellos escribieron, la palabra de Dios. Como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Debido a esta realidad especial, para estos primeros discípulos, este uso del término apóstol restringido, entonces existen dos diferentes opiniones entre los cristianos hoy en día. Los que consideran que por esa razón no existen hoy ya apóstoles en la iglesia. No pueden existir en el día de hoy después de que terminó el tiempo de los apóstoles y el tiempo de su influencia directa. Pero hay otra posición que dice que puede haber el don de apóstol, pero no al mismo nivel de los apóstoles originales que recibieron revelación que fue incluida en el canon de los libros del Nuevo Testamento, en la lista de los libros inspirados. Están esas dos posiciones. ¿Cuáles son los demás dones que podríamos clasificar como dones de palabra? Está el hecho de ser pastor. La palabra en el original griego es poimen. Esta palabra realmente se utiliza en el idioma griego en un sentido natural, para quien cuida de un rebaño de ovejas. Está hablando de un pastor de ovejas, pero se utiliza metafóricamente respecto de Cristo y respecto de los líderes o de los ancianos de la iglesia, a quienes se les ha encomendado el cuidado de las personas. Y a la reunión de esas personas, metafóricamente, también se le llama la grey o el rebaño. Así lo dice Primera de Pedro 5:2. Cuiden como pastores. Otras versiones en español dicen, cuiden pastoreando. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere.
Este don capacita a las personas para velar por el cuidado de la vida de los demás. Esto hace que la persona tenga una inclinación, un interés y una preocupación por el bienestar de los demás. El don de pastor hace que la persona tenga bastante paciencia y un cuidado bastante tierno, como lo tiene normalmente un pastor de ovejas, y sobre todo cuando está tratando con los corderitos, con las ovejas más tiernas. No todas las personas que hoy en día ejercen como pastor en una iglesia realmente tienen el don de pastor. Otro de los dones es el de maestro, que va muy ligado, y el término en griego es didaskalu. Este don capacita a la persona para tener disposición de estudiar y de escudriñar la Escritura, comprenderla, para poderla explicar y poder hacer un poco más claro, sobre todo aquellos pasajes que no suelen ser muy claros. Así que si usted es uno de los que se duerme leyendo la Biblia, o se duerme escuchando una explicación de la Biblia o una predicación, difícilmente usted va a tener el don de ser maestro. Porque al maestro le apasiona escudriñar la Escritura, investigarla, comprenderla, hacerla clara, digerible. Pablo animó a Timoteo para que se esforzara en conocer e interpretara bien la Escritura. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Y este aprobado aquí no tiene nada que ver con el perdón de pecados, ni con la salvación eterna, no tiene nada que ver con la aceptación de Dios, sino que tiene que ver es con respecto al uso de la palabra de Dios. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Dos dones más clasificados como dones de palabra serían la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. El original griego para sabiduría es sofía y el original griego para conocimiento es noxis. Y la Biblia nos dice en Proverbios 9:10 en el Antiguo Testamento que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Cuando yo estoy hablando de sabiduría y conocimiento como dones espirituales, obviamente estoy hablando de una capacidad dada por Dios, no estoy hablando de la capacidad normal, natural del ser humano. Estoy hablando de personas que tienen una verdadera relación personal con Dios. Así que la sabiduría es la capacidad de poder aplicar a una situación particular la información, el conocimiento adquirido. ¿Qué es lo que hace el don de sabiduría o la sabiduría en sí? Muestra el cómo hacerlo. Mientras el don de conocimiento o el conocimiento en general muestra el qué. Y se complementan. El qué para luego cómo poder aplicarlo. Déjeme darle un ejemplo. Conocer sería, a la luz de la Biblia, saber que hay un mandato en la Biblia que me dice que yo debo disponerme a perdonar y que yo debo reconocer que esa es una voluntad de Dios. Pero la sabiduría me llevaría a saber cómo aplicarlo en mi vida, cómo vivirlo de una manera práctica, cómo deshacerme del rencor, del deseo de venganza y cómo realmente poder experimentar perdón, extender el perdón por gracia hacia las demás personas, haciéndolo de una manera vivencial para mí. Personas a quienes Dios capacita de esta manera para darles esa capacidad de conocer, de entender con profundidad y de saber aplicar, ejercen en la iglesia una función muy útil, sobre todo en el campo de la instrucción y en el campo de la consejería espiritual. Otro de los dones sería el de evangelista. En el original griego es evangelistes. Son los proclamadores de buenas nuevas. Es un mensajero de lo bueno. Cada vez que usted y yo
hablamos del Evangelio, estamos siendo mensajeros de buenas noticias. Pero este don hace que las personas sean dotadas de una pasión intensa por alcanzar a los no creyentes, para poderles exponer el mensaje del Evangelio. Un evangelista puede tener su ministerio a multitudes, a grupos pequeños o aún a nivel personal, pero tiene una urgencia, una pasión por alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio. Se dice que Jorge Müller tenía una pasión que hay veces se levantaba después de las 12 de la noche en New York, porque se acordaba que ese día no había tenido la oportunidad de hablarle a nadie de Cristo y se vestía y salía a las calles a buscar a alguien para tener la oportunidad de hablar del Evangelio. La Escritura menciona a Felipe, uno de los diáconos de Hechos 6, como uno de los evangelistas en Hechos 21:8. También tenemos el don de la exhortación. En griego es parakaleo. Esta palabra denota llamar, rogar, amonestar para que se siga un curso de conducta o de actitud, siempre anticipándose, mirando hacia el futuro, preveyendo. Ahora, la exhortación no se trata de ser regañón, de mal genio, de mal carácter, sino de advertir el peligro, la posibilidad que la gente tiene en su vida de desviarse, para que se den cuenta de ese peligro y para que puedan corregir su actitud o su comportamiento. La verdadera exhortación, aunque en el momento puede resultarnos incómoda, a la postre, cuando es ejercida en el poder del Espíritu Santo, siempre se convertirá en una verdadera motivación para que cambiemos. Y por último, quisiera mencionar como uno de los dones de palabra, dirigir. Y la palabra en griego es proistámenos. Significa estar de pie ante las demás personas y desde allí dirigir, conducir. Hoy en día usaríamos más el término liderar. Y esto tiene que ver con la capacidad de contagiar a otros y hacer que vayan juntamente con uno en cierta dirección. Se dice que un líder es el que sabe a dónde va, pero que a su vez es capaz de contagiar a otros para que lo sigan, para motivarlos a ir con él. La Biblia en español utiliza también la palabra presidir para hablar de este don. ¿Qué podemos aprender acerca del uso de estos dones? ¿Cuál sería nuestra conclusión, la enseñanza para nosotros? Que todos estos dones están sujetos a la palabra de Dios. Ninguno tiene una autoridad que esté por encima de la verdad bíblica. Cada uno debe ser ejercido en sometimiento y obediencia a la Biblia. Así que, estimados amigos, es muy importante conocer la Biblia, conocer su contenido, poderlo comprender. Cada don espiritual genuinamente usado por la dirección del Espíritu Santo nos mostrará, nos clarificará la naturaleza de Dios. Nos instruirá sobre la voluntad de Dios, sobre sus propósitos y sus actividades. Ninguno de los dones es para la autopromoción personal. No significa tener un don que tenemos un mayor nivel espiritual ni madurez. No es fijar la atención en el instrumento, sino en el dador de los dones. Cada uno de estos dones demanda disciplina acerca de leer, de estudiar, de meditar y de aplicar la Biblia a nuestra vida. Demanda una buena administración del tiempo para de manera prioritaria dedicarnos a conocer la Biblia, amar la Escritura y poder confiar en ella. Si tenemos algunos de estos dones sin conocer realmente la verdad bíblica, seríamos unos inexpertos. Y el apóstol Pablo nos advierte del peligro de en la iglesia ser guiados por inexpertos, por personas neófitas. El conocer la Biblia es lo que nos va a dar piso, lo que nos va a dar la base
el piso realmente para ejercer los dones y glorificar a Dios. Tener la habilidad no basta. Hay que adquirir el conocimiento y la experiencia. Porque si no, podemos ser, diría yo, hablando coloquialmente, más peligrosos que un barbero con hipo. ¿Usted se imagina a alguien que esté rasurando a otra persona la cabeza o aquí le esté rasurando el cuello, la barba y que tenga hipo? De igual manera, tener un don espiritual sin tener el conocimiento profundo de la verdad bíblica al cual se sujetan todos los dones puede convertirse en algo muy peligroso. Por eso yo quiero terminar este sermón en el día de hoy leyendo unos textos bíblicos que nos motivan acerca de conocer la palabra de Dios. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Qué hermoso esto. Fuimos entregados a la enseñanza de la Biblia. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Un equivalente moderno hoy en día tendríamos que decir, aquí no dice ocúpate en la serie de Netflix, sino ocúpate en la lectura de la Escritura, en la exhortación y la enseñanza, aunque puedas disfrutar la serie de Netflix. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Somos responsables de conocer la verdad, de tener sana doctrina. Y por último, Tito 2:1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todos estos dones son dados por Dios, mediante su Santo Espíritu, por gracia. Son un medio, no son un fin en sí mismos. El propósito es conocer más a Dios, glorificar más a Dios, conocer a Cristo, el único en quien hay salvación, el único en quien hay perdón de pecados, el único en quien está la obtención de la vida eterna, el único que la Biblia predica como el Rey sufriente, el Cordero de Dios, el cual vino y se hizo hombre para redimirnos mediante su muerte y resurrección en la cruz. Por lo tanto, escucha el llamado del Evangelio, porque eso es el propósito de los dones, hacernos escuchar el llamado del Evangelio, mostrándonos a Cristo como nuestra única esperanza, en quien debemos colocar nuestra fe, únicamente en Él, en su persona y en su obra, y venir a sus pies en arrepentimiento. Ora conmigo en este momento. Padre, gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque has enviado a tu Santo Espíritu para que nos consuele, para que nos ayude y para que nos capacite en esta importante misión de predicar el mensaje del Evangelio con el propósito de presentar a Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia y que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento, en el discernimiento y podamos entender aún los dones que tú nos has dado y que con humildad y con responsabilidad los usemos, pero para tu honra y tu gloria, enfocados en ti que eres el dador y que la faz de la gloria de Cristo Jesús realmente resplandezca a través de nuestra vida. Toca el corazón de aquellos que no te conocen. Disipa toda tiniebla que haya, toda confusión, toda duda, y haz que la luz del Evangelio de Cristo Jesús penetre y transforme, y tú seas exaltado. Toda honra, toda gloria y toda exaltación para ti. Y bendice a tu iglesia, dándonos valor, coraje, entrega para predicar tu palabra, y úsanos en medio del poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga y que ojalá estos textos de la Biblia te animen a escudriñarla, a profundizar y a conocer, y que logres ver la hermosura de Cristo Jesús. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.